Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con las actividades y ahora vamos a realizar el ejercicio de historia en el que se presentan los temas para analizar y reflexionar. Ya cuando llegamos a este momento del bloque, pues es cuando empieza a cerrar eh, los temas eh, de cada uno de estos periodos. Y pues ahora nos presentan dos temas. El primero es el de la influencia extranjera en la moda y el deporte, y también el de la vida en las haciendas. Y como había mostrado en otros apuntes y en otras sesiones, pues creo que estos dos temas son los dos Méxicos en los que vivía la población en aquel entonces. Y actualmente siento que también vivimos en dos Méxicos diferentes, ¿no? Un México que vive todavía abatido por una enfermedad y otro México que ya parece que está haciendo su vida normal. Y personalmente no sé en cuál vivo. Pero bueno, vamos a observar primero cómo es que vivían las personas que, dadas las circunstancias que permitió el porfiriato de que se establecieran negocios e industrias extranjeras, pues eso también trajo pues a su población, que por lo regular pues congeniaba mucho o se relacionaba con la aristocracia mexicana, o sea, con gente que tenía dinero o poder. Ese es el tema con el que empezamos los temas de reflexión, y terminamos con el de la vida en las haciendas, que también nos muestra un pequeño resumen de lo que era vivir en una hacienda en aquel entonces. Voy a empezar con el primer tema, en el de la influencia extranjera, moda y deporte. Aquí, pues como te digo, nos hablan acerca de las facilidades que se dieron en una época en la que se buscaba inyectar el capital extranjero a nuestro país, y se permitió que se establecieran comunidades extranjeras como la española, la alemana, la inglesa, la estadounidense, la francesa, entre muchas otras. Y pues el que estas comunidades se asentaran en nuestro país pues también trajo con ellas pues sus costumbres, sus modas. También nos indican que son aportadores de conocimientos técnicos, conocimientos laborales. Su cocina o sus conocimientos culinarios también fueron dados a conocer. Su religión, que pues era muy distinta a la que se profesaba en aquel entonces, y también las muestras artísticas y sobre todo las arquitectónicas, que las vamos a ver más adelante. Entre las dos influencias que nos presenta tu libro, que considero son las más importantes, es la influencia estadounidense y la inglesa, que en México inició fundando clubes, casinos y centros de actividad social, deportiva y cultural, algo así como los country clubs, donde pues principalmente tienes un sector de la población que desarrolla su vida social, actividades deportivas, actividades culturales en un lugar en específico. Y también esta influencia estadounidense e inglesa organizaba regatas, que eran pues como carreras en lanchitas o en embarcaciones en los ríos Xochimilco y en los lugares en donde se prestaba para ese tipo de carreras. También se realizaban torneos de golf, pues claro, se establecían pues canchas o espacios para el golf, canchas de tenis, salas de teatro, y lo subrayé porque pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante con esto. Salas de teatro, salas de baile, salas de conciertos, y pues todos estos espacios pues tenían que elaborarse, ¿no? Tenían que producirse o edificarse. También nos habla acerca de la influencia francesa, que permitió la apertura de cafés, de restaurantes, de casas de moda, de lugares de diversión,
lugares en donde se ofrecieran funciones de ópera, funciones de ballet, incluso funciones de literatura en donde se leían pues poemas, prosas, etcétera, en donde pues toda esta actividad cultural pues igualmente necesitaba de un espacio eh, para realizarse, ¿no? Para realizar conciertos, para organizar bailes, recitales, etcétera. Y por toda esa razón, pues por eso subrayé el aspecto arquitectónico en el que se necesitaban espacios para realizar estas actividades. Por lo tanto, pues hay muchos edificios, principalmente en algunas de las principales ciudades del país, que reflejan esta gran influencia francesa, inglesa, etcétera, europea. Como ejemplos que nos plantea tu libro está el Palacio de Bellas Artes, el edificio de Correos en la Ciudad de México y varios teatros a lo largo y ancho de nuestro país. Entre ellos está el Teatro Juárez en Guanajuato, el Teatro La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Manuel Doblado en la Ciudad de León, el Teatro Calderón en Zacatecas y el Teatro Peón Contreras en Mérida. Si tienes la oportunidad de ver pues una foto de estos edificios, verás que pues todos guardan pues similitud, porque son edificios muy bellos, muy cuidados en la cuestión estética, los colores, sus ventanas, sus puertas, todo está hecho con muchísima estética, con colores, como te digo, y materiales que reflejan la influencia extranjera de aquel entonces. Y ya pasando al segundo tema, en donde nos cuentan cómo era la vida en las haciendas, pues primero nos define qué era una hacienda o qué es, ¿no? Es una gran extensión de terreno en la que se cultiva y se cría ganado. Cuando hablan de cultivos, pues hablan acerca de pues actividades agrícolas, y aquí nos señalan algunas de ellas que se realizaban allí, donde se cosechaban la caña de azúcar, el tabaco, el henequén, algunos cereales y algodón. Además, ahí mismo, pues aprovechando los subproductos de estas actividades, pues se elaboraban bebidas como el mezcal y el pulque. Y pues al ser un lugar donde producía pues dinero y donde corría o donde se elaboraban muchos productos, pues quiere decir que era un punto muy interesante o muy importante para el comercio, por lo que su influencia la ejercía a los poblados que se encontraban muy cerca de ellos, ¿no? Principalmente porque ofrecía trabajo a los pobladores de sus cercanías, e incluso pues ofrecía productos que los pobladores de sus alrededores podían consumir y aprovechar. Pero también pues hay dentro de la misma estructura de la hacienda pues algunas desventajas, porque la gente que trabajaba ahí muchas veces vivía ahí, por lo tanto no había horario de trabajo. El trabajo era vivir ahí, y si tú querías un día para descansar, pues no lo había, porque si tenías que realizar alguna actividad muy tarde o muy temprano, pues se aprovechaba que tu mano de obra estaba a la disposición del hacendado. Entonces, pues las jornadas de trabajo, pues no había horario ni de entrada ni de salida, siempre estabas trabajando. Y pues eso se daba o favorecía a la explotación. Y bueno, la explotación de los trabajadores, ¿no? Y también nos menciona tu libro la estructura de los servicios que ofrecía la hacienda. Como era una gran extensión del terreno, entonces podía tener una capilla, una tienda, que era una tienda de raya, que pues ofrecía los mismos productos que fabricaba, una escuela, un almacén, una cárcel,
una troje, que era el lugar donde se guardaban los granos o las materias primas, los jacales, subrayado con marcatextos porque esos eran los lugares en donde vivían los trabajadores. Y pues hacer jacales pues no tenían luz, no tenían drenaje, no tenían piso firme y entonces las condiciones de vida eran difíciles o eran muy incómodas. Y pues también tenían una casa grande, que era pues una casa para el hacendado, en donde pues se tenía luz eléctrica, agua corriente, servicios sanitarios, etcétera. Entonces este microuniverso que era la hacienda pues funcionaba para el hacendado, pero muchas veces para sus trabajadores no. Y pues estos son los temas con los que cerramos el bloque. Yo espero que este video haya sido de ayuda para comprender este momento histórico. Y recuerda que si tienes alguna pregunta, pues estoy para servirte.